Portentini, quien hoy nos va a manejar y nos va a arrojar luz tanto a los que estamos presentes como a ese público que nos sigue a través de Los Sabios en la Z. Portentini, ¿cuáles son los aspectos en el ámbito de lo que es el derecho internacional que ha sido violado, teniendo conocimiento que hay una convención de Viena, pero que también hay una convención de Caracas? ¿Qué mensaje envía? ¿Qué tú tienes que decirle a ese pueblo dominicano y a ese público del mundo que nos escucha a manera de cátedra, a nivel académico, lo que sucedió en la Embajada de México en el Ecuador? Bueno, primero saludar al país en este espacio. A ustedes, de verdad que mi gratitud especial por esta oportunidad, ¿verdad? Por esta especie de, diríamos que de elevación, esta categoría que de verdad no poseemos, y máxime cuando estamos en presencia de maestros como Clime, el mismo Manuel Núñez, que me corresponderá naturalmente que enfrentarlo aquí en razón de las observaciones que él hace, las cuales pues yo definitivamente no comparto, aunque respeto. Manuel es un hombre de convicciones muy firmes, muy de él, esa es parte de su singularidad, pocos pelos en la lengua, ¿verdad, Manuel? Es un hombre directo y es su parecer. Pero yo voy a hacer en este caso voy a hacer pues un breve análisis que se corresponda con lo que es esta temática, este ideal que supone el derecho internacional. El derecho internacional al margen de lo que pudieran ser los aspectos colaterales, de si el tema ideológico, si la amistad que tiene pues ANLO con Correa, bueno, no es para mí lo relevante en este punto. Es como bien apuntar a Cordero en esta introducción que nos hiciera, de que estamos en presencia de un tratado, de un acuerdo, del cual no solo México, sino también Ecuador es parte signataria en 1953, 1933, 1954, primero el de Montevideo, posteriormente el de Caracas, y por qué no más adelante también unos 7 años después lo que son la convención de 1961 de las relaciones internacionales. En ese marco, en ese entorno de lo que significa, lo que representa pues la diplomacia, y por qué no la manifestación también de diplomacia multilateral que tiene que intervenir o participar ya en lo que sería pues este conflicto. Lo primero que hay que decir es que son pocos los antecedentes, y ustedes han planteado algunos, pero de incursiones, muchos de ellos de incursiones a nivel de embajada, a partir de la toma de terrorismo y el contexto en que se da, cuando es lo que se ha dado ahora, que es el monopolio de la fuerza del Estado frente a otro Estado, un Estado receptor de lo que son esas relaciones diplomáticas en función de un acuerdo de sede y de una convención que en su artículo 22 y varios de sus numerales hace de manera clara las especificidades de que es inviolable ese territorio. Eso es equivalente a la invasión de México por parte de Ecuador. Es una declaratoria de guerra. Naturalmente no se gesta, no se da en ese entorno, por las razones particulares de estos tiempos de globalización, que como dicen ustedes, pues ha existido siempre el tema de la globalización, con diversas manifestaciones en su evolución. Primero la Iglesia Católica, el centro, lo que sería la religión, y ahora bueno, el enfoque económico, pero por qué no ya reorientándose ya más que a globalización, a regionalización, en función tal vez de una serie de intereses que convergen y de problemas que se van generando. Y acotar también de que tal vez la solución, cuando ustedes ponían el ejemplo de la rata para combatirla, habrá que buscar la experiencia comparada de los chinos. Los chinos lo que la declararon fue el palato nacional y han acabado con las ratas. Pero hubo un caso en China, un paréntesis, un caso de esos del mito del progreso. A Mao se le ocurrió que el culpable de todos los problemas era el gorrión, y mandó a los chinos a matar a los gorriones. Y matan gorriones, y matan gorriones, y matan gorriones. Del gorrión se comía a las plagas, a los insectos que atacaban precisamente las plantaciones de cereal. Y eso produjo una hecatombe que está relacionada a la hambruna que vino precisamente después del gran salto adelante. O sea que hay un montón de ejemplos del mito del progreso. Desde luego la rata la están combatiendo efectivamente, porque ya le están hasta criando como un plato. Como parte del arte culinario chino. Bien,
Pero la Convención de Viena, ¿verdad?, de las relaciones diplomáticas de los países, te dice que ni siquiera se puede embargar, requisar nada que tenga que ver con el transporte, con el mobiliario de una legación diplomática, ¿verdad? Ese acuerdo de sede, ese componente de extraterritorialidad que se da en función de México dentro de Ecuador, porque eso es de México, eso es inviolable, no hay espacio. Aún cuando me van a hacer el planteamiento, y que han hecho Noboa, que lamentablemente es un hombre muy joven, poco diestro en estos temas, porque bueno, y esa es la realidad, no se corresponde. O sea, México no es cualquier cosa, México es la 12ª economía del mundo, esa es la realidad de México ahora, pero no sería el problema. Y el que observa el video en la forma que se dio todo esto no va a apoyar bajo concepto alguno, bajo ninguna condicionante de que un juez, porque son consideraciones que le correspondían a México, de si hay delincuencia o no. No hay cosas juzgadas porque eran temas que estaban en trámite, pero poco importa, aun cuando el artículo 3 de esta Convención de Caracas sobre asilo te dice que no es lícito, el artículo 3 no es lícito conceder un asilo en función, no se había concedido, pero poco importa, en razón de que tuviera punto o en razón de la tramitación. No es lícito conceder un asilo con ocasión de un proceso, ¿verdad?, por cualquier delito común. Pero el 4 te dice que a quien le corresponde hacer esa ponderación, esa valoración es a México. No a y si tú tienes ese inconveniente, entonces tú tienes el capítulo 6 de la Carta de Naciones Unidas, que te habla de la controversia, del arreglo pacífico, que es el principio general de Naciones Unidas. ¿Cuánto tiempo tuvo la embajada de Ecuador a Julián Assange? Años, el 2012, en el 2019 en Inglaterra, sí, que es un perfecto Ecuador precisamente, sí, por las mismas razones que pide aquí en México persecución política, y después le retiraron la nacionalidad, le retiraron y permitieron que lo apresaran en el 2010, en el 2019. Pero se agotaron una serie y hubo toda esa tensión, pero nadie inventó con esto, porque es un precedente nefasto. Habría que ver en la forma que maltrataron a este señor, que al jefe de Cancillería mexicano. Tanto es así que Estados Unidos, miren, Estados Unidos primero de forma tibia le pasa la mano al tema, y después que Biden verifica y ven la difusión de todas estas imágenes, eso es una barbaridad, porque es a México, tienen la obligación del salvoconducto a la hora que lo plantearan. Y ustedes verán, ya México ya acudió a la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano universal, ¿verdad?, de mayor jerarquía, es uno de los órganos base, de los órganos principales de la Organización que de debió Naciones movilizarse Unidas. por motivos. Y ya están pidiendo la expulsión. La expulsión no va a ser tan fácil, porque la expulsión es una facultad ya exagerando. Bueno, es el planteamiento, pero están pidiendo una excusa. Este dice que no se va a excusar. Por cierto, doctor, un ejemplo de globalización jurídica, tener tribunales internacionales. Si yo fuera Glass, de juego, José Luis, si fuera Glass, tuviera a Potentini como abogado. Bueno, pero es que sería un placer para Glass. Señores, que una valoración interna, el que de un juez haya, el que sea delincuente, es que no se corresponde, es la norma, es el derecho internacional. El derecho internacional es que no es posible. Debe primar sobre el nacional. Señores, hasta en televisión, buena concesión de la soberanía. Señores, en televisión, en las películas, que cuando se irrumpe o cuando una gente se mete en una embajada, ya hasta ahí llegó el problema, porque es parte de ese fuero interno. Eso equivale a lo que esta gente hicieron a meterse a México. Claro. Entonces la única respuesta, y México es un país muy nacionalista, ya lo termina ahorita en septiembre, lo que hizo Bosch en el 63. Pero no veo, eso va a permitir tal vez la cobertura, la apertura, para que se empiecen a zanjar esas diferencias, pero no va a ser fácil. El que observe, el que verifique la forma que se rompió, cómo se desconsidera un señor mayor, el jefe de Cancillería, cómo prácticamente lo arrastran. Eso ofende la dignidad del derecho internacional, de la globalización, de todos estos espacios de articulación y armonía. Este muchacho, porque así es que hay que verlo al presidente de... Una inquietud, ¿se podría considerar eso, lo que llaman algunos autores, la anarquía en el sistema internacional? Bueno, no vamos a darle esa categorización necesariamente, pero es un desconocimiento, definitivamente, una pericia que deja mucho que desear. ¿No sería un exceso provocado también por un exceso en la provocación? ¿No habría
Aquí hay dos excesos. No es que en modo alguno, Hay dos no es que excesos. en modo alguno se justifica porque lo que te corresponde es... Explicar no siempre es justificar. Yo digo explicarlo, más que justificarlo. En que lo que México ha estado haciendo con el señor Glass, entre otras cosas, era o fue visto tal vez por una parte del poder ecuatoriano como una provocación que termina dándole rienda suelta a esto, doctor. Bueno, lo que se correspondía en las acciones, las posibilidades alternas, apoderar la misma Corte Internacional de Justicia. Ese era un espacio. Se correspondía a hacer las denuncias de rigor, el planteamiento de que el tratado en el artículo 3, por lo menos, qué sé yo, hasta un acto a nivel internacional, un planteamiento en todos los estamentos, doctor, que tiene que ver con el tema de corrupción. De las 20 y pico de convenciones de Viena, pues son muchas. La del 60 o 61 es la que 61 específicamente trata del tema que hoy estamos aprendiendo con usted. Tengo entendido, y no sé si lo que recoge la enseñanza sobre esa convención es cierto, que uno de los elementos que la inspiró y que la alimenta de razón es el bloqueo terrestre que hicieron las fuerzas de la URSS a Berlín cuando impidieron que los 3 sectores de los aliados pudieran recibir la comida, el agua, y hubo que crear el puente aéreo famoso aquel. Muy bueno. De manera que pudiera, mira qué casualidad, conectarse a otro momento donde se violó flagrantemente aspectos de derecho que para la época tal vez no tenían la solidez que tienen los de hoy, pero que eran de alguna manera de sentido común. Bueno, es que la diplomacia, el derecho no es más que la concreción de la fuerza. Sí, pero la diplomacia, o sea, el derecho son palabrejas. Si no hay una fuerza que lo imponga, que lo refrende, no existe. Son verborrea. Pero la diplomacia trasciende hasta la misma aparición o el mismo desarrollo del derecho, porque es esa necesidad, es previo incluso al derecho, las primeras manifestaciones, es esa de entendernos, sobre todo en los escenarios de guerra, las fronteras, que es lo que ha venido cimentando todo el desarrollo, todas las divisiones, toda la segmentación, ¿verdad? La unificación, o más que unificación, de la concreción en democracia de las naciones, viene por ese paso, que hoy por hoy pues se proyecta también a partir de esa globalización y la necesidad también de ese equilibrio, pero ya como centro el entorno financiero, las necesidades humanas. Entonces la diplomacia es eso. Por eso esas primeras manifestaciones desde los chinos, las guerras y cosas, es donde emerge todo esto y se viene desarrollando, y por eso esta riqueza en el ámbito del derecho internacional, y por qué no es el sustento de esta fracasada hasta cierto punto Organización de Naciones Unidas, porque saben ustedes que tiene el famoso derecho al veto, que le configura pues un privilegio a las grandes naciones que resultaron victoriosas, que tal vez debería reconfigurarse, tal vez es posible que a partir o ampliarlo a partir de las economías, del peso que tienen las grandes potencias, aunque siga rompiendo con ese ideal de equilibrio, de igualdad que deben tener todas las naciones, como se les respetó, como dice Clime, a Ecuador, todos estos traspiés y todos estos inconvenientes de un tema tan delicado en el orden geopolítico como fueron pues las informaciones a través de Wikileaks en aquel entonces, para que hoy entonces Manuel pues justifique por una... Yo no justifico, yo digo que tú eres el mejor abogado de Glass. No, no, porque este es derecho internacional. No, igual. Hay defensas internacionales de las personas. Va a significar lo que va a representar esto, que en modo alguno habrá como justificarlo, porque esto trasciende. Yo no estoy tampoco justificando nada, yo estoy diciendo... Pocos antecedentes. Yo creo que el terrorismo... Lo importante no es condenar ni justificar. Dentro del ámbito, Manuel, de las relaciones internacionales. Lo importante es comprender. Debemos recordar algo. Dentro del ámbito de las relaciones internacionales, lo que mantiene esa relación es la diplomacia. La gobernanza global. La diplomacia que cae dentro de lo que es la gobernanza. Pero claro, y estamos de acuerdo. El Estado de Derecho debe ser inviolable en el ámbito de las relaciones internacionales. Estamos de acuerdo. Son signatarios ambos, tanto Ecuador como México, de lo que es la Convención de Viena y lo que es la Convención de Caracas. Pero ahora todo el mundo se apresura haya habido una diferencia, a darle palos a Ecuador. Espérate. Que haya habido una diferencia. Yo estoy con el verbal. Oíste, Manuel. Que haya habido una diferencia verbal entre ambos presidentes, donde uno, ANLO, que Noboa precisamente llegó al poder porque Fernando Villavicencio fue acribillado, y que luego la embajadora
también de México, hace 2 semanas, hubiese dicho que Ecuador no se merecía de presidente. Eso no son antecedentes. Bueno, porque la violación de un espacio sagrado, como son las embajadas. Claro. Yo no justifico eso. Eso no es justificable. Guerra de palabras estamos explicando. Llevar a una guerra diplomática. Estamos explicando lo siguiente. El gobierno de México desconoció la legalidad del gobierno de Ecuador. Punto. Ya. Luego el gobierno de Ecuador violó. Muy bien. Pero el gobierno de México. Pero es que no está ponderando ni evaluando el tema. No. El gobierno de México desconoció la legalidad de un gobierno democrático que tenía 2 condenas firmes de una persona. Yo sé que los abogados viven de los delincuentes, pero está bien. Yo estoy hablando de 2 condenas firmes. Los abogados defienden ciudadanos. Defienden ciudadanos. Los abogados defienden ciudadanos. Sí, los ciudadanos delinquen. La vindita pública. No, los ciudadanos cuando delinquen se convierten en clientes de los abogados. Ya demostrárselo primero que son. Pero se convierten en clientes. Ya la categoría de ciudadanos la determinan los jueces. Sí. Que unos la firman y otros la confirman. Pero vamos a esperar que termine, Trajano, su ponencia enriquecida en el ámbito de lo que es la ley, la justicia y para mantener lo que es el orden. Pero la clave es el derecho internacional, que es importante tenerlo en cuenta. Claro. La clave es esa, de que el impacto que va a tener esto, hasta el Banco Mundial ya se ha pronunciado, ha hecho el planteamiento de que va a tener, ¿verdad?, la indecabilidad, la repercusión que trae todo esto. Los negocios con México, que reitero, hoy por hoy se ha posicionado como la 12ª economía del mundo a través de las mediciones de su Producto Interno Bruto, por encima de España, por ejemplo. Solo Brasil, que es la 9ª, pero después estamos hablando de Estados Unidos, en primer lugar, China, India, Japón, Alemania, Japón. Y así sucesivamente. India está en el 5º lugar. Así sucesivamente, hasta llegar México, que hoy por hoy por encima de Australia, España, Turquía, bueno, un sinnúmero de... Entonces no es cualquier cosa, amén de que se trata de un país con muchas raíces de ese nacionalismo. Entonces, a la hora de que se verifique esto y la transgresión inaceptable por demás de lo que han sido pues estos tratados, estos acuerdos, la esencia, señores, del propio derecho internacional público como estructura cohesionadora, ¿verdad?, de la tranquilidad, de la seguridad internacional, esa irrupción, este apoderamiento, una canciller por demás con todas las credenciales del mundo, Bárcena, ¿verdad?, que fue dirigió por tanto tiempo pues la parte de la económica, esta organización internacional de carácter regional, una mujer pues diestra, de mucho conocimiento, de mucho peso, que es la canciller de México, que es la que está... Se le fue la lengua también. Es la que está llevando todo esto pues a cabo. Y esas transgresiones que en modo alguno tienen pocos antecedentes por parte de un gobierno. Tú me dirás, bueno, pero se vieron a punto tal vez de hacerlo también, porque amenazaron en una oportunidad al propio Ecuador cuando están en ese trayecto de tantos años, sorteando todo ese proceso diplomático, toda esa crisis del componente geopolítico el tema de Wikileaks, de las filtraciones, y cómo pues ya hasta Estados Unidos estaría por dejar, para irnos un poquito o para dar la información, cómo estaría por dejar ya sin efecto lo que sería ese proceso, ese largo trajinar, toda esa persecución por un antecedente para ellos pues de alguna importancia. Pero del cara al derecho internacional, esto enluta el derecho internacional, esto es fruto de una inobservancia sin precedentes. Esto te dice de que estamos en presencia de una persona que no tiene la calificación para ese tema. Ojalá que se encuentre con los asesores adecuados para ver cómo saldrían de ese atolladero y de esas ofensas. Se le ha pedido en principio pedir disculpas. Yo creo que eso hubiese sido pues pedir disculpas públicas, aceptar al margen del planteamiento que hace Manuel del delincuente, de lo que habría también planteado el mismo presidente en términos parecidos a lo de Manuel. De que un delincuente no tiene derecho, y el artículo 3 al que hicimos referencia del Tratado de Caracas sobre el derecho de asilo, porque reitero, aún sin otorgarlo, ese proceso equivale a esa protección y al mismo asilo. Después de haberlo otorgado,
tiene la obligación, te lo dice el artículo 4 de ese tratado también, de otorgar el salvoconducto. La obligación, el salvoconducto, para que pues saliera. La obligación tiene el Estado. Entonces debió irse siempre por la vía que se corresponde, con procesos de este tipo, de esta naturaleza, donde envuelve un Estado, no por el componente, por el peso ni siquiera geopolítico, a que estoy haciendo referencia, sino por el antecedente, el precedente, de cara al concierto de naciones. Pero una pregunta. Ha sido condenado por todas las organizaciones internacionales. Claro. Naciones Unidas lo que dice, bueno, yo no tengo la facultad, o sea, la parte directiva, ¿verdad? El secretario general. Lo que más te puede decir es eso. Mira, nosotros como naciones no podemos expulsar, ni van a llegar a expulsar. No. Pero ya Guterres le dijo que eso no eso depende de todos los miembros de la ONU. Eso no de él. Ya quisiera expulsarlo. Asamblea General, pero ya y Cuba OEA, también. La OEA se pronunció todo el mundo. Trajano, ¿podría caer dentro del ámbito legal este señor Jorge Glass como un perseguido político para obtener esa facilidad de asilo? Bueno, eso es lo que alega Jorge Glass, que es un perseguido político. Pero en el caso nuestro no tenemos posiblemente los fundamentos, los elementos, no se llegó a hacer la ponderación, la valoración. Por eso reitero, se debió haber hecho el planteamiento por parte de Ecuador, que pudo haber encontrado y tenido una cantidad significativa de aliados, porque estamos hablando de una bandera de la que todos los países hoy por hoy se acercan, que es la de la lucha contra la corrupción. Entonces tú debiste hacer la presentación de rigor en todos esos escenarios para ir presionando y para hacerle su expediente a México en relación a ese aspecto, y más aún enviarle, notificarle que habían sentencias, que este señor estaba en una condición de preventivo, porque dictaron después un juez una orden de prisión, pero fue ya después de que él se había asilado o había estado en proceso de asilo, porque recuerden que está desde el 17 de diciembre. Tenía ya unos meses en eso, y eso pues iba trayendo alguna tensión, pero en modo alguno no se justifica, porque esa valoración no la tenemos nosotros, y es México quien tenía que examinarla, él sí calificaba, él sí tenía los méritos. Hay otras cosas que definitivamente yo no manejo desde aquí. Habría que verificar cuál es el ambiente, cuáles son las tensiones del correísmo frente a esta gente. Habría que ver todo eso. No quiero aprovechar. Recuerden ustedes que es un tema del 2016, de un terremoto, la construcción de una ciudad, por lo que lo procesan. Es un tema complejo, porque incluso ahí se mete la empresa brasileña de Odebrecht, que estaba en esa recolección. Están presos los de Odebrecht. Él fue condenado, él tuvo condena firme, una de las dos condenas firmes fue en diciembre del 17. Entonces, tuvo 4 años en prisión. En el 2022 es que aparece el habeas corpus, que hace variar la calificación de su... Bueno, allá no existe un juez de la pena, sino más bien un juez de instrucción de todo el proceso, que es el que varía la prisión a libertad condicional. Entonces, es un poquito, quizás... Además que hay un principio cardinal del derecho, que es la presunción de inocencia. Bueno, hasta ya tanto no está condenado. No, bueno, pero a 6 años, estaba condenado a 6 años. Pero lo libertaron. Es que tiene que haber una sentencia pero libertad condicional, no libertad pura y simple. Una libertad